14 de julio de 1941. En el corazón hirviente de la base aérea de Talara, en el extremo norte del Perú, el calor era un enemigo más, un opresor invisible que se pegaba a la piel y hacía que el aire oliera a metal caliente y combustible. Allí, de pie junto a los restos destrozados del quinto motor Wright R-1820 Cyclone, el sargento técnico de segunda Luis Lucho Guamán sentía un tipo de furia fría y familiar. El motor, el corazón de uno de sus amados toritos, estaba hecho pedazos. No por balas enemigas, no por un error del piloto. Había sido asesinado desde adentro. El interior del Cyclone era un paisaje de devastación mecánica. Pistones con surcos tan profundos que parecían cicatrices de guerra, cilindros erosionados hasta perder su pulido espejo, válvulas que se habían rendido al calor, soldándose en una grotesca última reverencia. Guamán, con sus 29 años, parecía mayor. Su rostro, curtido por el sol del norte y por algo más antiguo, llevaba la marca de los hombres que entienden el metal no por los libros, sino por el tacto y el sonido. Antes de que la patria lo llamara a vestir el uniforme del Cuerpo Aeronáutico del Perú, Lucho Guamán no era un técnico de aviación. Era un mecánico de maquinaria pesada en las minas de Cerro de Pasco, a más de 4.000 metros de altura. Allí, en el aire delgado y helado de los Andes, había aprendido su lección más importante. El polvo, el finísimo y venenoso polvo mineral, era el enemigo silencioso de cualquier motor de combustión interna. Lo que tenía ahora enfrente, este amasijo de metal inútil, no era diferente al motor de un camión minero destrozado por la sílice, solo que volaba a 400 kilómetros por hora. No tenía títulos de ingeniero de Lima, ni había estudiado en academias extranjeras. Lo que Lucho Guamán poseía era una sabiduría brutal, forjada en uno de los ambientes más hostiles del planeta, donde el polvo no solo raya los pistones, sino que también se come los pulmones. Y aquí, en el desierto de Sechura, el problema no era solo el calor infernal que emanaba de la arena al mediodía. Era el polvo. Un polvo distinto al de la sierra, pero igual de letal. Si quieres descubrir la historia secreta, la que no te cuentan en los libros, sobre cómo el ingenio de un mecánico peruano salvó a nuestra gloriosa aviación en la guerra del 41, entonces, revienta ese botón de me gusta y suscríbete a este canal. Nos ayudas a desenterrar estas leyendas de coraje y técnica que demuestran la grandeza de nuestra gente. El desierto de Sechura tiene un tipo de arena que los pilotos y mecánicos llamaban, con una mezcla de odio y resignación, el aliento del diablo. No eran granos de arena como los de la playa. Eran partículas microscópicas, de entre 10 y 50 micrones de diámetro, tan livianas que el más mínimo soplo de viento o el paso de un camión las levantaba en una nube fantasmal que tardaba horas en asentarse. Este polvo era de una fineza traicionera, se colaba por cualquier sello, por cualquier junta, desafiando la lógica de la mecánica convencional. Y para un motor de aviación de alto rendimiento, era veneno puro. El Wright R-1820 Cyclone 9 que impulsaba a los North American NAM-50, nuestros valientes toritos, era una joya de la ingeniería norteamericana. Un motor radial de 9 cilindros, sobrealimentado, con 29.8 litros de desplazamiento, capaz de entregar 890 caballos de fuerza a 2.200 revoluciones por minuto. Una bestia diseñada con tolerancias de fabricación mínimas, del orden de 0.05 milímetros entre pistón y cilindro. Fue concebido para operar en los cielos limpios de Ohio, donde el aire es húmedo y el polvo es una anécdota. Pero aquí, en el Teatro de Operaciones del Norte, en la tensa frontera con Ecuador, el Cyclone estaba luchando una guerra para la que no estaba preparado. Cada vez que un torito carreteaba para despegar, levantando una estela de polvo rojizo, su motor aspiraba un torrente de aire contaminado. Estamos hablando de aproximadamente 280 metros cúbicos de aire por minuto a máxima potencia. En el desierto, ese aire contenía hasta 300 miligramos de polvo asesino por metro cúbico. Hagan la matemática. Cada minuto de vuelo, el motor estaba tragando casi 84 gramos de un abrasivo microscópico que iba directo a sus entrañas. Imagínenlo, ese polvo actuaba como una lija líquida, circulando a más de 2.000 revoluciones por minuto. Las partículas de sílice y cuarzo erosionaban las paredes de los cilindros, rayaban los pistones sin piedad, se incrustaban en los anillos de compresión destruyendo el sello vital para la potencia. Contaminaban el aceite, convirtiéndolo en una pasta esmeril que desgastaba cojinetes y engranajes, y obstruían los diminutos pasajes de enfriamiento, provocando sobrecalentamientos catastróficos. Un motor Cyclone, en condiciones normales en Estados Unidos, podía operar entre 600 y 700 horas antes de necesitar una revisión mayor. Aquí, en Talara, nuestros valientes toritos estaban cayendo como moscas.
Sus motores morían después de apenas 40 o 50 horas de vuelo. Un desastre. Estábamos perdiendo aviones en tierra, sin que el enemigo disparara un solo tiro. Lo que nadie te cuenta es que el enemigo del norte, los ecuatorianos, no parecían tener este problema. Sus biplanos y monoplanos, como los Curtiss-Wright Sparrow, venían equipados con filtros de aire tropicales, diseñados específicamente para estas condiciones. Eran filtros voluminosos, que les restaban un poco de potencia, quizás un 7% o un 8%, pero a cambio eliminaban más del 95% de las partículas de polvo antes de que llegaran al motor. Sus aviones seguían volando mientras los nuestros se quedaban en tierra, canibalizados para mantener a unos pocos en el aire. El Cuerpo Aeronáutico del Perú en Lima lo sabía. Llevaban meses pidiendo a los norteamericanos una solución, tratando de diseñar sus propios filtros, pero la burocracia y la distancia hacían que cualquier ayuda fuera una promesa lejana. Mientras tanto, en la frontera, la tensión crecía. Y nuestros escuadrones de caza perdían motores a un ritmo insostenible. Guamán estaba allí, frente a ese quinto motor muerto, con las manos en la cintura. El olor a aceite quemado y metal torturado era el perfume de su frustración. Recorrió con la mirada el banco de cilindros destrozado, cuando algo capturó su atención. Un patrón. El daño no era parejo. Los cilindros inferiores del motor radial mostraban una erosión y un desgaste significativamente mayores que los cilindros superiores. Su cerebro, acostumbrado a resolver problemas prácticos y no a recitar teorías, empezó a conectar los puntos. Esto le decía algo fundamental sobre la dinámica del flujo de aire dentro del colector de admisión. El polvo, al ser más denso que el aire, no se distribuía de manera uniforme. Por la gravedad y el diseño del colector, se estaba concentrando en la parte baja del sistema antes de ser succionado por los cilindros inferiores. El veneno no se repartía en dosis iguales, estaba envenenando más a unas partes que a otras. Si pudiéramos limpiar el aire justo antes de que entre al carburador, le dijo en voz alta a su oficial al mando, el teniente Vargas, un joven ingeniero egresado de la capital, que lo miraba con una mezcla de respeto por su habilidad y la típica condescendencia limeña hacia un provinciano. Guamán, el CAP en Lima lleva meses en eso. No es tan simple como ponerle una rejilla de gallinero, ¿sabe?, respondió Vargas, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. No estoy hablando de una rejilla, mi teniente, replicó Guamán, con una calma que desmentía la urgencia en su voz. Estoy hablando de usar el peso del propio polvo en su contra. De separación por inercia y gravedad. Vargas lo miró con un escepticismo evidente. ¿Y eso qué demonios significa, sargento? En las minas de La Oroya, explicó Guamán, mientras sus manos dibujaban formas en el aire polvoriento, usábamos separadores ciclónicos para limpiar el aire de las chancadoras. El principio es simple, mi teniente. Haces que el aire sucio entre a una cámara y lo obligas a girar muy rápido. Las partículas de polvo, que son más pesadas, no pueden seguir el giro. La fuerza centrífuga las estrella contra las paredes y caen al fondo. El aire limpio, que es más ligero, sigue su camino por el centro. Es física pura. Y usted propone construir un separador ciclónico en miniatura para un motor de avión. Aquí, con lo que tenemos, se burló suavemente el teniente. No exactamente, corrigió Guamán, sin inmutarse. Propongo algo más simple, más cholo, si quiere. Una cámara de prefiltrado. Una caja con placas adentro, con deflectores. Obligamos al aire a hacer giros bruscos, a cambiar de dirección de golpe. Las partículas de arena, por su propia masa, por su propio peso, no pueden hacer esos quiebres. Seguirán de frente y chocarán contra las placas. Perderán velocidad y caerán por gravedad a un depósito abajo. El aire, más ágil, seguirá fluyendo hacia el motor. El teniente Vargas se quedó en silencio por un largo momento, mirando al sargento andino y luego al motor destrozado. La idea era tan brutalmente simple que parecía absurda. Pero 5 motores muertos en menos de una semana eran un argumento demasiado poderoso. ¿Qué materiales necesita, Guamán? Planchas de duraluminio de algún fuselaje dañado, tubos de admisión de los motores que ya no sirven, la malla de acero de los filtros de aceite viejos. Y 48 horas sin que nadie me moleste. Tiene 36 horas, sargento, sentenció Vargas, con una nueva seriedad en la voz. La situación en la frontera se calienta y el comando necesita cada torito listo para volar. Demuéstreme que ese ingenio de la sierra funciona. Esa misma tarde, Lucho Guamán se convirtió en una sombra febril en el rincón más alejado del hangar.
Su diseño era una obra de pragmatismo salvaje, porque no había tiempo para planos detallados ni cálculos de dinámica de fluidos. No había túneles de viento ni computadoras. Guamán trabajaba con algo más poderoso, una intuición forjada en la adversidad y un profundo entendimiento de los principios físicos más básicos. Construyó una cámara cilíndrica de duraluminio, de unos 40 centímetros de largo y 15 de diámetro. Dentro, con una precisión casi artesanal, instaló 3 placas deflectoras en ángulos de 120 grados. El aire entraría por un lado, de forma tangencial, para iniciar un remolino. Sería forzado a zigzaguear violentamente 3 veces al pasar por los deflectores. Las partículas de polvo, traicionadas por su propia inercia, impactarían contra las placas, perdiendo su energía y cayendo a un pequeño depósito colector en la base de la cámara. Este depósito tenía una simple válvula de purga, que se podía abrir en tierra para vaciar la arena acumulada. El aire, ahora un 90% más limpio, saldría por el centro, directo hacia la garganta del carburador. En la teoría, tenía que funcionar. Pero en la guerra, la teoría y la realidad suelen ser mundos aparte. A las 10 de la noche del 15 de julio, Guamán comenzó a instalar su prototipo en el Torito del Alférez Montes, uno de los pilotos más jóvenes y audaces del escuadrón. Trabajó durante 4 horas a la luz de una lámpara de queroseno, adaptando, cortando, sellando las conexiones con un compuesto de caucho improvisado que él mismo había preparado. El zumbido de los mosquitos era su única compañía. A las 2 de la madrugada del 16 de julio, la instalación estaba completa. El artefacto, bautizado por los otros mecánicos como el vórtice Guamán, colgaba del sistema de admisión como un apéndice extraño y metálico. La prueba de fuego llegó con el alba. A las 6:30 de la mañana, con el aire todavía fresco, el Alférez Montes subió a la cabina. Guamán se paró junto al ala, con el corazón en un puño. «Contacto», gritó el piloto. El motor Cyclone tosió 1, 2 veces, y luego cobró vida con su rugido característico. Montes aumentó la potencia gradualmente, desde el ralentí hasta las 2000 revoluciones por minuto, y luego hasta la potencia máxima continua de 2200. Guamán no quitaba ojo de los instrumentos que le cantaba un colega desde la cabina. Presión de admisión, 28 pulgadas de mercurio, normal. Temperatura de las culatas, 210 grados Celsius, dentro del rango. Presión de aceite, estable. Todo parecía perfecto. Pero la pregunta crítica, la que decidiría el éxito o el fracaso, era la pérdida de potencia. El filtro, al obstruir ligeramente el flujo de aire, inevitablemente le robaría algunos caballos al motor. La cuestión era cuántos. Si la pérdida era superior al 10%, el diseño no sería viable. Nuestros toritos ya operaban al límite de su rendimiento contra los aviones enemigos. Potencia de combate, ordenó Guamán. Montes empujó la palanca del acelerador a fondo. El sobrealimentador entró en acción y el motor aulló, alcanzando las 2500 revoluciones. Los instrumentos cantaron la cifra, 840 caballos de fuerza. La potencia normal de un Cyclone sin filtro era de 890. Había una pérdida de 50 caballos, aproximadamente un 5.6%. Aceptable. El Alférez Montes levantó el pulgar desde la cabina. A través del intercomunicador, su voz sonó clara. Prefiero 50 caballos menos que un motor muerto después de 2 misiones, sargento. Vamos a ver qué hace esta maravilla en el aire. La prueba real comenzó a las 9:15 de la mañana. Montes despegó en el Torito modificado para una misión de patrulla de combate sobre el sector de Zarumilla. El vuelo duró 1 hora y 45 minutos, incluyendo 12 minutos a máxima potencia durante una tensa persecución a un avión de reconocimiento ecuatoriano que no culminó en combate. A las 11 en punto, el Torito aterrizó de nuevo en Talara. Antes de que el motor se enfriara del todo, Guamán ya estaba bajo el fuselaje con una lata en la mano. Abrió la pequeña válvula de drenaje del depósito colector. Un fino chorro de polvo marrón claro, casi rojizo, cayó en la lata. Cuando terminó, había casi 350 gramos de arena. 350 gramos de muerte abrasiva que, de otro modo, habrían entrado directamente a los cilindros. Pero la prueba definitiva estaba en el aceite. Guamán drenó una muestra del motor y la examinó a contraluz. El líquido estaba limpio, translúcido, sin esa consistencia turbia y arenosa que era la firma de la muerte de los motores en el desierto. Vertió la muestra a través de un paño blanco. El residuo de partículas era mínimo, casi inexistente, comparable al de un motor operando en la costa central, cerca de Lima.
El filtro de Guamán, el ingenio cholo nacido de la desesperación, funcionaba. Era un milagro. En los siguientes 7 días, la sección de mantenimiento se convirtió en un hervidero de actividad. Bajo la supervisión de Guamán, instalaron versiones mejoradas de su filtro en 12 toritos del escuadrón de caza. Cada instalación tomaba casi 5 horas de trabajo agotador. Los pilotos reportaban la misma leve pérdida de potencia, entre el 5% y el 7%, pero a cambio, los motores funcionaban más suaves, más fríos. Las temperaturas de las culatas habían bajado entre 8 y 10 grados. Después de 40 horas de operación, los 12 toritos equipados con el vórtice Guamán mostraban 0 fallas de motor. 0. Mientras tanto, los aviones sin el filtro seguían cayendo, con el mismo promedio de vida útil de 40 a 50 horas. Las cifras eran irrefutables. El 24 de julio, el comandante de Grupo Aéreo, un hombre severo y respetado, convocó a Guamán a su oficina de campaña. «Sargento», le dijo, sin rodeos, «necesito esos filtros en cada torito, bajo mi mando. Son 47 aviones. ¿Cuánto tiempo necesita?» Guamán hizo un cálculo rápido en su mente. «Mi comandante, si me permite entrenar a 6 mecánicos más y me da acceso a todo el material que necesitemos, podemos hacerlo en 8 días, trabajando las 24 horas. Tiene a los mecánicos y acceso ilimitado a los depósitos. Empiece ahora mismo, sargento. La patria se lo ordena». Durante los siguientes 8 días, Guamán y su equipo de brujos del metal, como ya los llamaban, trabajaron en turnos de 12 horas, bajo un sol inclemente y la luz de bombillas desnudas por la noche. Se convirtieron en una fábrica de producción en masa. Consumieron casi 100 metros de plancha de duraluminio, modificaron 47 tubos de admisión, fabricaron a mano 188 deflectores y usaron más de 800 remaches. El 2 de agosto de 1941, los 47 toritos del Agrupamiento Aéreo del Norte estaban equipados con el filtro Guamán. Los resultados, documentados meticulosamente por el teniente Vargas, fueron asombrosos. En las siguientes 8 semanas de operaciones intensivas, con la guerra en su punto más álgido, los toritos equipados con el filtro promediaron 220 horas de operación antes de requerir una revisión mayor de motor. Un aumento del 450% en la vida útil. 220 horas significaba que un motor podía soportar entre 130 y 150 misiones de combate, en lugar de apenas 25 o 30. El impacto operacional fue transformador. Los escuadrones que antes tenían la mitad de sus aviones en tierra, ahora mantenían tasas de disponibilidad del 80%, comparado con el paupérrimo 40% anterior. Teníamos el control del cielo. La noticia del filtro milagroso de Talara se extendió como un reguero de pólvora por todo el cuerpo aeronáutico. Para fines de agosto, otros escuadrones que operaban aviones con motores radiales en condiciones similares empezaron a adoptar el diseño. Para septiembre, el vórtice Guamán era una modificación estándar en toda la aviación peruana desplegada en el norte. El alto mando en Lima, confrontado con informes de campo abrumadoramente positivos, finalmente reaccionó. Enviaron una comisión de ingenieros del Servicio de Material de Guerra en septiembre de 1941 para evaluar la modificación de campo Guamán. Los ingenieros llegaron con la arrogancia de quienes esperaban encontrar una solución tosca, un arreglo a la criolla que necesitaría ser rediseñado por completo. En cambio, encontraron un diseño cuya simplicidad era su genialidad. Era tan efectivo que requería solo modificaciones menores para su producción en masa. El informe oficial describió el filtro Guamán como una solución elegantemente simple, que utiliza principios sólidos de separación inercial, implementada con los materiales disponibles en el campo bajo extremas restricciones de tiempo. El diseño fue adoptado oficialmente como el filtro de aire Tropical CAP modelo Guamán. Versiones producidas en fábrica comenzaron a llegar a las unidades a finales de ese año, pero muchos escuadrones continuaron usando los filtros improvisados, porque sus mecánicos ya conocían el diseño y podían fabricarlos o repararlos con la chatarra disponible. El legado de Lucho Guamán está escrito en las estadísticas. Análisis de posguerra demostraron que los escuadrones equipados con sus filtros mantuvieron tasas de disponibilidad operacional un 50% más altas durante toda la campaña del norte. Esto se traduce en cientos de motores salvados de una falla prematura y un estimado de más de 2.000 salidas de combate adicionales que de otra manera no habrían sido posibles. Salidas que protegieron a nuestras tropas en tierra, que bombardearon posiciones enemigas y que aseguraron la victoria peruana. Luis Guamán sobrevivió a la guerra. Fue condecorado con la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico por su innovación técnica excepcional que incrementó significativamente la capacidad operacional de las unidades de combate bajo condiciones extremas.
Después del conflicto, regresó a su hogar en la sierra. Volvió a trabajar para compañías mineras, pero esta vez como un respetado ingeniero consultor, diseñando sistemas de filtración para la maquinaria pesada que operaba en ese mismo polvo que le había enseñado todo. Lucho Guamán murió en 1978, a los 65 años. Su obituario en el periódico local mencionó brevemente su servicio en el cuerpo aeronáutico y su posterior trabajo en la minería. No mencionó los filtros de arena. No mencionó los cientos de motores que salvó. No mencionó las miles de misiones que existieron porque un mecánico de la sierra, un hombre con las manos callosas y la mente clara, entendió que el polvo del desierto podía ser derrotado con física básica y planchas de aluminio. A veces, las soluciones de ingeniería más brillantes no vienen de laboratorios con presupuestos millonarios o de equipos de ingenieros con títulos rimbombantes. Vienen de un sargento técnico con experiencia en las minas de los Andes, con acceso a un montón de chatarra y con la comprensión de que las partículas pesadas no pueden cambiar de dirección tan rápido como el aire. ¿Qué opinas de esta increíble historia del ingenio peruano? ¿Conocías cómo un humilde mecánico resolvió un problema que tenía en jaque a toda nuestra fuerza aérea? Déjanos tu comentario y cuéntanos si has escuchado sobre otras innovaciones de campo que salvaron a nuestros valientes. Y suscríbete al canal para más historias de la grandeza técnica y militar de nuestro Perú. Activa esa campanita para no perderte ningún episodio donde rescatamos a los héroes olvidados que forjaron nuestra historia.